Hola a todos y bienvenidos un día más a un directo de Código Trading. En esta ocasión la encuesta del directo no ha estado tan ajustada, ha ganado una de las 4 opciones de forma clara y lo podéis ver aquí en pantalla. La opción de cómo perdí 1000 euros operando Forex, aprender a superar las pérdidas, ha obtenido el 45% de los votos. En segundo lugar ha quedado romper eurodólar en H4, que ha tenido un 22% de los votos. Crisis 2020, ¿cuánto va a durar? Un 21%. Y en última posición, pues romper el DAX en M5 en el crack de 2020. Aprovecho para saludar a los espectadores, los que ya habéis hablado por el chat, como Gustavo, que manda fuerzas para el COVID-19, contra el COVID, fuerzas para superar la situación actual para todos los que estéis en el directo y para todo el mundo. También ha comentado Pedro. Bien, saludos a todos, y mientras vais entrando en este directo, pues hemos repasado la encuesta y ahora pasamos ya a ver lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a trabajar con el simulador y voy a simular pues lo que me sucedió en mis inicios. En mis inicios, cuando me abrí mi primera cuenta con un broker, pues lo que sucedió es que desde el propio broker me llamaban, me decían ¿cuándo quieres hacer una sesión? Que te explicamos cómo funciona, te enseñamos a ganar. Y bien, lo que me enseñaron ahí precisamente fue hacer martingala. La estrategia consistía en eso. Saludos a Edward, que también acaba de escribir por el chat, y todos los que os vais sumando, como Oscar, Daniel. Saludos a todos los espectadores que vais llegando a este directo. Entonces, ¿por qué perdí 1000 euros? Pues porque me dejé aconsejar por un broker que uno de sus comerciales, yo no quiero llamar trader, diría un comercial, hace ya bastantes años, cuando yo empecé, me dijo, mira, tú pones el RSI, que es este indicador que veis aquí abajo, y como siempre me falta el lápiz para poder pintar en pantalla. Ahí lo tengo. Bien, me dijo, tú pones el RSI, que es este indicador, y me dijo, tan simple como cuando cruce por arriba el nivel de 70, porque tiene un nivel de 71 de 30, si tienes una operación alcista la cierras, y si no tienes ninguna operación, cuando vuelve a cruzar para abajo entras bajista hasta que llegue a 30 y pones un stop de 20 pips o 200 ticks. Entonces esta operativa tan simple me dijo, esta operativa funciona muy bien, tiene un porcentaje de acierto altísimo. Después, cuando yo le di un backtest, vi que nada de nada, que esta operativa funciona fatal y que tal como me la había explicado no era rentable. Pero él me dijo, tranquilo, porque si una operación va mal, tú arriesgas el 1% de tu cuenta, tenía una cuenta de 1000, dice, y si va mal, pones el 2%. Al poner el 2%, es lo que se llama martingala, ¿no? Duplicar la inversión de la pérdida, estoy cubriendo este 1 y ganando un 1. Pero ¿qué sucede? Que si vuelve a fallar, pues ya me voy al 4% de la cuenta de riesgo. Y que estoy tapando el 2 y el 1 que suma 3 y solo gano 1. Pero estoy arriesgando en total ya 4, 5, 6, 7. O sea, ya he puesto en juego un 7% de la cuenta. Entonces, la martingala, en resumen, es eso, es el hecho de ir multiplicando por 2 la inversión. El tema es que esto, si como mucho tienes un par de stops seguidos y siempre se mantuviera 2, 3 stops como muchos seguidos, pues la cuenta aguantaría, pero ahora veréis lo que sucede. Bien, saludos a Wagner, Amal, Merlin, Job, Alex, saludos a todos, espero que estéis bien, que estéis pasando la situación actual lo mejor que podáis, y pues siempre se puede aprovechar el confinamiento pues para aprender algo nuevo, para leer un libro, para aprender trading, para realmente
acabar y salir de ahí y decir, bueno, mira, en ese periodo pues aprendí muchas cosas. Vale, el programa que vamos a utilizar es un simulador. Entonces, el simulador que vamos a usar para hacer la martingala y ver la estrategia que me habían enseñado, súper básica cuando yo no sabía casi nada, el simulador es este de aquí, el Forex Tester 4, que lo tenéis a un precio súper bajo ahora mismo si usáis el link que os dejo en el chat. También lo tenéis en la descripción del vídeo y cuando el vídeo esté editado lo tendréis en pantalla. Entonces, aquí podéis adquirir el Forex Tester 4 o bajar una demo, Primero podéis tener la versión demo que tiene un mes de data para ir probando y en caso de que veáis que realmente, y os lo recomiendo, que realmente vais en serio en esto, pues es una herramienta súper importante de tener, el Forex Tester 4, que es este de aquí. A la izquierda lo que tengo es un Excel. Y ahora vamos a hacer la martingala. Lo que yo os he dibujado, que cada operación duplicaba, pues miramos, si la operación 1 pongo el 1%, en la 2, en caso de ganar, sigo con el 1, si ganas, vas metiendo el 1, pero cuando pierdo 1 tengo que poner el 2%. Vale, dos operaciones muy bien, ¿por qué? Porque en suma se arriesga un 3%, ¿ves? Aquí suma, bueno, no lo veis que estoy tapándolo. Después ya pasa al 4, ¿no? Y os digo que solo una racha de 7 operaciones os tumba la cuenta, pero es que ya no tendríais margen para cubrirla. Después pasamos al 8, después al 16, después al 32 y ya no podríamos cubrir porque la suma de todo esto es 63 y para cubrir necesitamos 64, o sea que en caso de cubrir ya no podríamos tener beneficio. Entonces, para ir ganando un 1% merece la pena arriesgar todo esto, porque mirad, aquí hemos arriesgado un 1, pero aquí hemos arriesgado un 3 porque sería la suma de estos dos. Pero cuando ya sumo estos, ya arriesgamos un 7 en el eslabón 3. En el eslabón 4 estamos arriesgando el 15% de la cuenta. En el eslabón 5 ya estamos con el 31. Y en el eslabón número 6 ya estamos con el 63% de la cuenta. Y en el séptimo ya estamos arriesgando algo que es imposible, que es el 127%. Ya os he dicho, esto ya no se puede cubrir. Solo que haya 6 operaciones seguidas que salte el stop loss, ya no podemos cubrirnos. Entonces, he abierto la cuenta exactamente igual, que era con 1000 euros, y vamos a utilizar la martingala. Y la estrategia esa es súper simple, o sea, es realmente que no se necesita saber gran cosa para utilizarla. Simplemente si salimos de esta zona y rompe para arriba, entramos en compra y a 200 ticks o 20 pips pues ponemos el stop y dejamos que toque aquí, hasta que no toque aquí no cerramos, y lo mismo en la zona de arriba. Saludos a los que vais entrando, Aldo, Kevin, DJ Max. Entonces, lo de hoy no lo recomiendo para nada, es para que no lo hagáis, no hagáis martingala, porque soy trader cuantitativo, estoy justamente acostumbrado a las estadísticas y los números, y una racha negativa de 6 pérdidas, que con eso ya nos vamos a que no podemos cubrir, ya bajamos la cuenta un 63% de pérdida, porque la séptima ya no la podemos hacer, pues 6 pérdidas siempre las acaba habiendo. A lo mejor hoy no las encontramos, a lo mejor nos va bien, pero ¿qué pasó? Que a mí me iba bien muchos días, pero solo hace falta un día malo para llegar a cero. O sea, en un día te quebraba la cuenta, o te quedabas con casi nada, o sea, con 400 euros en lugar de 1000. Entonces, claro, ¿de qué me sirve ir ganando cada día y además cada operación un 1%, arriesgando mucho, porque muchas operaciones se pierden y acabas haciendo martingala? Entonces, lo mejor es que empecemos a operar y vayamos paso a paso. Es una estrategia súper simple que vamos a empezar ahora mismo. Entonces vamos a ver si sale por arriba o por abajo, y cuando vuelva a entrar del RSI, que es un indicador, ahí entró, vemos, ahí ha vuelto a entrar el RSI, ya está en 31.47, por tanto ha superado el 30, que es esta línea punteada, y nos toca comprar.
Entonces a 200 el stop loss y, a ver, inicialmente se podría no poner TP, pero yo pondría a 600, que es a 3R, pues ponemos un TP para no sea necesario ir hasta aquí arriba. En su día yo lo hice así. A ver, vamos a ver, aquí veis, estamos ganando 3, perdiendo 1, pero eso si dejáramos esta operación sola. El problema es cuando toque cubrir, si toca cubrir. Vemos que el RSI se está volviendo a poner en zona negativa y nos ha saltado. Pues ya podemos apuntar que ahora tenemos 800. Uy, esto está mal hecho. Perdonad porque no he mirado el riesgo. Vamos a volver a entrar en el mismo punto porque no había mirado. 16. Vale, eso era que antes estaba haciendo pruebas para ver hasta qué riesgo me entraba. Vale, ahora sí, el 1%, 200, 600, el 1%, claro, si vamos ya con el 16, imagínate. Vale, vamos a ver. Y vale, nos saca en pérdida y ahora sí, 990, que es un 1%. De acuerdo, ahora ¿qué pasa? Que si vuelve a cruzar el RSI, como acaba de hacer ahora, nos toca de volver a entrar, pero que con el doble 2, que veis, tenemos que ir siguiendo esta martingala, pues ahora ya estamos en el eslabón 2. Y lo mismo, TP y stop igual, y vuelve a ser compra porque está entrando ahí. Vamos a ver cómo va esto. Nos aguantó. Vemos que está a punto de entrar por arriba, pero no ha llegado. Y esto se está... Bueno, no llegó a TP, no llegó a cruzar el 70, volvemos a perder y ahora ya estamos en 970 euros. Y lo mismo, arriba no ha llegado, abajo sí, pues si se da la vuelta y vuelve a cruzar, como ahora parece que va a hacerlo, todavía no llega a cruzar, ahora ha cruzado, pues ahora volveríamos a comprar, lo mismo, vamos a poner ya el 4% y lo mismo de stop y TP con el 4% y compramos, ya estamos en este eslabón, 4, hemos arriesgado un 7, si se pierde ya habremos perdido un 7% de la cuenta, pues se perdió y ya estamos en 932 euros. Entonces, a lo mejor empezamos y ya pillamos una mala racha. Esta estrategia no os recomiendo para nada que la hagáis, acabaréis perdiendo la cuenta. A ver, perdón, que ahí, vuelvo a apuntar esto que había borrado el 4, ahora ya tocaría el 8, ya estamos en el 8% para poner. Entonces, el que realmente quiere aprender bien, y no esta chapuza que te hacen hacer algunos brokers, yo no sé si ahora todavía sucede, pero es un broker que con la regulación actual no puede trabajar, antes sí, yo empecé con él, y cuando ya pues prohibieron las binarias y regularon fuerte los CFDs, aquí en Europa, pues algunos de estos brokers ya cerraron, ¿no? Entonces, el que quiera aprender bien, aquí tenéis un curso gratuito, os dejo el link, porque aquí os enseñaré realmente lo que sí que se tiene que hacer, que no es hacer una estrategia de martingala con el RSI, y además una estrategia que si le das un backtest no hace falta llegar a muchos eventos, verás que no funcionan de ninguna manera estas estrategias. Entonces todas las estrategias que yo probé en mis inicios, que encontraba gratis, y me decían en vídeos de YouTube 90% de acierto, y después cuando aprendí el trading cuantitativo, que es lo que os enseñamos en la academia, aquí tenéis el curso gratuito, si sois de Latinoamérica tenéis becas para acceder ya a lo que son las formaciones Pro, Elite y VIP, pues aquí en la academia podéis aprender bien, porque en el curso gratuito pues hay una guía donde podéis ir o hacer el curso de iniciación, pero bueno, en la guía os hace empezar por el de iniciación y después pues os enseña la estrategia, el simulador,
aprender a simular, después abrir una cuenta demo, refuerzo por temas, y bueno, en la guía, y al final de todo ya si queréis dar el salto a Código Pro, Elite y VIP para formaros ya con mentoría, con aulas en vivo, tutoría, con aulas incluso privadas en el VIP. Entonces tenéis esas opciones. Vamos a continuar, estamos ya con 932 euros partiendo de 1000, o sea, nos ha pillado una racha bastante mala. A ver, vale, vamos allá. Mira, acaba de volver a entrar, por lo tanto volvemos a tomar la orden y ahora ya estamos en el 8, siempre el doble, 8%, y el 8 significa que ya arriesgamos un 15 en total, porque hemos perdido un 7 y ahora ponemos un 8 en total. Si ahora se perdiera, ya estamos en menos 15. Compramos y vamos a ver. Mira, esta hemos cubierto todo. Ahora veréis cuando la martingala funciona bien. Ahora estamos en 1154 euros. Hemos cubierto todas las pérdidas y además hemos ganado. No me cuadra muy bien porque se ha ganado tanto. Quizá no estoy haciendo la martingala 100% bien, porque los cálculos matemáticos de cubrir no es exactamente el doble, también se tiene que tener en cuenta spread y tal, y bueno, lo estoy haciendo a grosso modo porque realmente es una estrategia que no me interesa para nada. Vale, hemos tenido el TP y nos ha hecho cubrir todo lo que habíamos perdido, pero ya entendéis que a la primera operación hemos llegado al 8, solo hace falta que se pierdan 2 más, en un momento que la racha haya 2 pérdidas más, y ya estaríamos quebrados, y ya no sé si esta me dejaría cubrir. Supongo que sí, porque el broker al final te hace una llamada al margen. ¿Sabes qué sucede? Que te dicen, pero no lo dejes aquí, que quebrarás la cuenta, ingresa otros 1000 para poder cubrir, y juegan a ese juego, que ahora no creo que esté sucediendo esto en Europa, pero en mis orígenes hace muchos años, esto era así, era un poco la ley de la jungla. Vale, vamos a seguir. Mira, Dani explica justamente que la martingala no está bien hecha del todo, no la ha hecho matemáticamente, simplemente os la quería simplificar. En su día ellos me pasaron la tabla y claro, me dice, cuando arriesgas el 1 y pierdes 10 dólares, te quedas en 990. El 2% de 990 ya no son, en este caso, 20, o sea, dólares, sino que es 19,8. Entonces, aquí en realidad debería ser 2,1, 4,2, etcétera. Pero lo vamos a poner simplificado para que entendáis, porque realmente no os quiero enseñar esta estrategia, no es para que la hagáis. Vale, ahora parece que puede llegar a esta línea, si la cruza y vuelve a cruzar para abajo, entraremos en venta. De momento solo hemos tenido compras. Es así de simple esta estrategia y no funciona nada bien. Es una porquería realmente. Ningún indicador de estos con estrategias tan simples, todo lo que yo he testeado funciona bien. Vale, aquí ha cruzado para arriba y ahora para abajo, por lo tanto podemos vender. Vamos a vender y lo mismo con el 1, porque estamos empezando de nuevo. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. Vale, se perdió. Entonces ahora estamos en 1142 con esta pérdida. Y bueno, vamos a ver hasta que nos dé otra entrada. Ahí parece que nos la dará cuando vuelva a cruzar la línea, ¿eh? En este punto ha cruzado, está por debajo, ¿veis? En 69 puntos, ya por debajo de 70, y entramos bajistas. Y lo mismo, una venta, y vamos allá. Mira, ha vuelto y nos vuelve a dar entrada. Y no había duplicado el riesgo. Tenemos que volver atrás. He ido tan rápido que en este punto tocaba duplicar el riesgo, porque ya habíamos perdido una. Perdonadme porque no estoy muy acostumbrado, o sea, es un volver atrás y recordar lo que hacía hace muchos años. Vale, ahora sí que he puesto el 2% y ya sabemos cuál será el resultado. Perfecto. Pues ahora tenemos 1120
y tenemos que poner ya, porque si os fijáis cruzó por arriba y ahora por abajo, pues nos toca vender otra vez con el 4 ya por ciento, y vendemos, y vamos a ver lo que sucede, pues otra pérdida, pues ya estamos en 1076 y ya nos toca el 16% de riesgo cuando nos dé una entrada, ahora no tenemos ninguna. Ahí parece que nos puede dar porque cruzó y ya está por debajo, ya nos toca entrar en venta. Entonces vendemos y 8%, que es lo que ya nos toca ahora. Vamos allá. Qué mal van estas estrategias, Dios mío. 9,90, vemos cómo va cayendo y ya tenemos que poner un 16. Si perdemos dos más, se nos acabó. Y ahí veis lo fácil, o sea, a lo mejor hoy no se nos acaba, a lo mejor tenemos suerte. Pero, ¿y si haces esto cada día? Hay un momento que quiebras la cuenta. 16% en esta operación y... ah, no, todavía no. Se tiene que dar la vuelta. Ahí se dio la vuelta y vamos a vender con el 16%, que en total ya hemos arriesgado un 31%. Vale, se perdió. ¿Qué pasa? Que en zonas de sobrecompra, cuando es una tendencia, se va poniendo todo el rato. Entonces, estos indicadores son una tontería. ¿De qué me sirve saber que está sobrecomprado? Claro, si una estrategia dura 6 meses, pues todo el rato estará aquí arriba saliendo y entrando, porque cuando hace la tendencia alcista y todo el rato perderemos. Y haciendo martingala, pues a la que te coge una tendencia te vas. Mirad ya cómo caemos. Estamos en 832. Y ahora, cuando nos vuelva a dar entrada, que ahora no nos da, vamos a ver, cuando nos vuelva a dar entrada, vamos a ver ya si nos dejará cubrir el margen, porque a lo mejor ya no nos deja. Ahí tenemos otra entrada, si os fijáis salió del RSI y volvió a entrar y está en 67, por debajo, y ya nos toca el 32%. Vamos a ver si nos deja. Vendemos y ya no hay margen, ya no me permite cubrir. Imagínate el cabreo ahora mismo cuando el broker te dice que no, y dices, vale, pues ¿qué puedo hacer? Tengo que ingresar más dinero, y entonces dices, vale, pues vamos a ver, el proyecto, por aquí hay un sitio para ingresar, ahora yo no sé muy bien en dónde cae lo de ingresar más en la cuenta. En opciones, no, en opciones no es, entonces ahora mismo no recuerdo muy bien, pero porque es algo que no uso, o sea, yo no voy haciendo ingresos. Pero ¿qué nos sucede? Pues que no nos deja margen, y entonces dices, a ver, voy a probar con el 30. Vamos a ver si con el 30, no, y entonces dices, bueno, pues quizás porque el stop es muy grande, voy a poner 100 pips de stop. Y tampoco, y dices, vale, pues a ver, el 25. Tampoco. Y dices, pues vuelvo a poner los 200 y a ver en qué punto me deja entrar. Pero ya estás, pues, de los nervios porque no te permite el broker meter cantidad de riesgo tan grande. Y ahí sí el 15, pero claro, el 15 y se pierde. Y claro, ahora ya con el 15 estamos en 708 euros. Y dices, no, es que tengo que seguir. Vamos a ver, mira, nos vuelve a dar, salió y entró. Dices, pues a ver si ahora me deja el 20. Y no nos va a dejar, no nos deja. Pues volvemos a hacer el 15, que ya, con eso ya no cubrimos, simplemente es a la desesperada. Vamos a ver qué sucede. A lo mejor ahora sí que nos acabará dando el TP. O a lo mejor no. Ahí saltó el stop y a continuación se fue el RSI abajo. Por lo tanto ya estamos en 602. Y claro, imaginaros
la estrategia de las típicas que dicen 80%, 90% de acierto de los cruces del RSI. Mirad, solo llevamos 11 operaciones y combinado con martingala, que es lo que me hacían hacer, pues enseguida perdí, porque ese broker no tenía la llamada al margen como aquí, o sea, te dejaba llegar a cero, y al final puse todo lo que tenía, aunque no cubría, porque ya llegué a tener que poner 64 y no los tenía, tuve que poner pues 47, porque si había invertido 63%, pues puse 47 y llegué a cero. En caso de brokers que realmente el dinero va al mercado, ya no te permiten bajar hasta cero de esta manera, te cortan antes, pero ya veis cómo funciona de mal estas estrategias tan simples y además combinadas con RSI, con martingala. Si no usáis martingala, si no utilizáis la martingala, entonces la estrategia va mal, pero la estrategia va mal de la siguiente manera, que te va haciendo una cosa así, va cayendo, y a lo mejor, pues para pasar de 1000 a, yo que sé, reducir la cuenta a la mitad, pues tardarás meses, pero que no te pienses que estas estrategias tan simples que salen por ahí diciendo que tienen un acierto tan grande, esto te irá para arriba, no te lo pienses, no es tan fácil. Si fuera tan fácil, todos seríamos ricos y sería muy fácil hacer dinero. Entonces, formaros bien, aprended bien, también os podéis crear una cuenta demo, si lo queréis probar, si queréis jugar y hacer el juego de la martingala y ver cómo acabaréis quebrando, ahí tenéis una demo, pero nunca hagáis eso en dinero real. Siempre, si experimentáis, pues en la demo lo podéis hacer. Aquí os podéis crear una cuenta demo totalmente gratis, es indefinida, o sea, no es que al cabo de un mes caduca ni nada, y hay un mogollón de mercados en este broker, y podéis pues probar, aparte del Forex Tester, que es el simulador que estamos usando. Entonces, desde Código Trading solo recomendamos el uso de la cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún riesgo. Acordaros. A ver, voy a hacer un poco de caso al chat. Edward dice: Dave, pensaba que martingala se refería a lo siguiente. Por ejemplo, cuando he adquirido señales pagadas, esa señal la ponía como 5 veces. Eso también era muy peligroso. A ver, aquí hay lo siguiente. Según qué mercado y qué broker y cómo funcione, lo que irás haciendo es poner un multiplicador, ¿no? O sea, si tú empiezas con el 1, pues después haces el multiplicador por 2, después otra vez por 2 lo que ya venías haciendo, que es un por 4, después por 8, entonces te vas apalancando. Lo que tú comentas sería, pues primero entro una operación de, yo que sé, de 0,01 lotes, después entro 2 de 0,01 lotes, pero 2 ya suman 0,02 lotes, y eso también es martingala. O sea, la martingala al final es ir duplicando, pero con el 1%, imaginaros qué rápido quiebras una cuenta. O sea, poneros a backtestear y veréis que en estrategias como esta, que son una porquería, hay un montón de veces que enlazas 6 operaciones perdedoras. Entonces, la martingala se hizo famoso en los casinos, en los apostadores, hace ya muchos años, y ahí el tema era que si tenías una caja casi infinita, pues estadísticamente podías cubrir, pero es que nadie tiene una caja infinita, y entonces los casinos tienen un límite. Tú no puedes en según qué casino decir, vale, pues como vengo haciendo martingala, ahora apuesto $1.000.000, y te dirán, es que no, está fuera del límite. Y si miráis pues a nivel online, casinos online y cosas así, hay unas limitaciones, justamente te rompen las martingalas, porque si tú quieres ir duplicando, hay un momento que llegas a su límite, y con una racha perdedora pequeña, que siempre las acaba habiendo, y ahí quiebras toda la cuenta. Entonces, os digo nuevamente, si queréis aprender trading bien, no vayáis por ese camino de buscar maneras fáciles y rápidas
que no funcionan nada bien. A ver qué más habéis comentado. DJ Bodas dice: ¿qué broker me recomiendas para empezar? Pues puedes abrirte la demo esta que te enseño aquí. Es un buen broker y tiene una cuenta demo que para practicar y aprender en un entorno como el real, porque el dinero será ficticio pero todo lo otro es igual, tiene un montón de mercados. Entonces en este link que ya te he dejado más arriba, también lo tenéis en la descripción del vídeo, tienes para abrir la cuenta demo. A ver, Víctor dice: yo practico la martingala, pero no lo pongas stop loss cuando veas que tienes una pérdida del 1. Lo abrís el 2 y cuando regresa a la mitad ya te devolvió el 1. Y si llega al % que habías empezado ya tienes los dólares. A ver, lo que comenta Víctor es martingala, ¿no? La martingala combinada con cobertura. Entonces es igual de peligroso, o sea, sigo sin recomendarlo para nada. ¿En qué consiste? Pues la martingala, lo que comenta Víctor, con cobertura consiste que si esta operación, cuando ha llegado a medio camino, por aquí, de donde yo no pongo stop, pero ficticiamente donde tengo el stop pongo una orden de límite o una orden de stop en la dirección opuesta o la misma, pero el doble de grande. ¿Qué pasa? Que si es en la misma, pues y sigue en dirección mala, en lugar de saltar el stop aquí cierras con ganancia, y según cómo lo hagas, puedes ir en la misma dirección o en la contraria. Eso lo backtestea un montón y también acaba quebrando, porque claro, no tienes stop, vale, llega aquí y habías puesto en dirección opuesta, vuelves a poner el doble con una orden y te toca ese doble, pues te pasa lo mismo que aquí, que cualquier día, a lo mejor ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni esta semana, a lo mejor te va súper bien al inicio, pero habrá un día que la cuenta se quemará, que llegarás a quemar esa cuenta. No son estrategias nada recomendables. DJ Max dice: eso es contra la tendencia. Pues es el típico que te recomiendan en muchísimos sitios al empezar, que es: oh, está a buen precio, está sobrevendido, sobrecomprado, el RSI, venga, entremos, y lo que estás haciendo, si hay una tendencia, es comértela entera. Pero es que esta estrategia es súper típica y está en muchísimos libros de trading y en muchísimos vídeos de YouTube, de trabajar con el RSI cuando está sobrecomprado o sobrevendido. ¿Y qué sucede? Pues que cuando coge una tendencia las pierdes todas. A ver, ¿qué más? Cades dice: quiero esta taza. O sea, si quieres esta taza, es muy simple. En YouTube, si te vas al vídeo en el que estamos, y verás que aquí abajo está la taza. ¿Veis? Compra merchandising de Código Trading. Hay camisetas, tazas, fundas de móvil, suéteres, cojines y mucho más. Si vais a la tienda, pantalón deportivo con motivos de trading. Entonces, entonces aquí en la taza la puedes adquirir. Si te gusta esta taza, pues la puedes adquirir en esta página web sin ningún problema. ¿Qué más decís? A ver. Dani, que comentaba lo del porcentaje, ya hemos visto que sí, que no. Yo lo he hecho al doble para hacerlo simple. Xavier dice: se ve borroso, espero que lo estéis viendo bien, que no tengáis problemas. Carlos dice: buenas tardes, capitán, estoy haciendo tu estrategia y llevo un mes y una semana en positivo, estoy verdaderamente sorprendido y profundamente agradecido por tus enseñanzas, abrazos gigantescos. Pues que nadie se confunda, Carlos no está hablando de la estrategia de este vídeo,
Esta estrategia de este vídeo es una chapuza que no funciona nada bien. La estrategia que él está comentando es la que hay en la academia, en la formación gratuita, si vais a la guía, pues aquí se explica la estrategia. Entonces, hay dos vertientes de la estrategia, una donde se busca con un stop cercano un TP lejano y una que es justamente a la inversa. Las dos funcionan muy bien y ahí cada trader tiene que ver lo que se adapta mejor a él. Entonces, muchas gracias, Carlos, me alegro un montón de que estés teniendo resultados durante un mes y una semana. Todavía no es tiempo suficiente como para tirar cohetes, pero bueno, es un gran paso tener ya eso y pocos lo consiguen. Mira, DJ Max dice, he probado robots Martingala y en el test lo queman todo. Exacto, un robot es súper simple porque no pasa lo típico que un humano dice, bah, backtest, vaya rollo, qué paliza, no me quiero meter a hacer backtest. Hace 100 eventos y le va bien y se pone en real y pam, quiebra. Claro, un robot no haces 100 eventos. En un robot le tiras, te hace 10.000, 20.000, 50.000 y ves que cada X tiempo quiebra. O sea, igual tira 2 o 3 meses, pam, y quiebra. Tiras una semana, pam, quiebra. Después igual aguanta 3, 4, 5 meses, pero siempre acaba quebrando, y es lo que comenta DJ Max. Si miráis robots, siempre sin dinero, simuladores, cuentas demo, y los probáis, pues lo veréis. Bien, ¿qué más por ahí? Kevin dice, buenos días, tengo una cuenta administrada y la subieron hasta $24.000 y llevo una operación en el oro, quedó el 0, aún no lo supero. Te sigo, Dave, y me gustaría aprender tu estrategia. Pues ya sabéis, la podéis aprender gratis en codigotrading.com/academia. Y bien. Vale, pues creo que ya he ido repasando todos los comentarios para atrás. Ahora intento ir para adelante. Mira, Tiago dice, soy de LATAM y es muy caro. Como sé que para LATAM es muy caro, y soy consciente de ello, y que los cambios de divisa para pagar algo en euros pues es un problemón muy gordo, hay las becas. Entonces, estas becas, que las tienes en este link que te dejo en el chat, te subvencionan el pago. Ahí subvenciona hasta el 50%. Y aquí están los requisitos, que es ser mayor de edad, tener de país de residencia uno de Latinoamérica o Centroamérica, y una carta de idoneidad, una carta con unas 100 palabras. Y aquí abajo está para solicitarlo, con la carta, subir los documentos que acrediten tu residencia, y puedes enviar la solicitud. Entonces, los precios te quedan pues subvencionados, y el programa de becas ofrece subvenciones del 50%, tanto en la modalidad Pro como Elite como VIP, el que te interese. Una vez tienes la beca, la puedes usar en la formación que te interese. Entonces, soy consciente de la situación y por eso hice estas becas, porque sois muchísimos que me seguís desde Latinoamérica. Y yo soy de España y también tengo muchísima gente de España, pero claro, por el tema de la lengua, pues hay mucha gente de Latinoamérica que le es más costoso poder aprender. A ver. Mira, Edward dice, tuve una amiga que por medio de un broker le estaban ayudando a subir su cuenta. Un día de aquellos, una mala entrada le hizo perder todo haciendo eso, vendiendo y comprando a la vez. Pues no es una mala entrada, es una entrada que siempre hay. O sea, lo de buenas o malas entradas, si tú sigues tu estrategia y es una estrategia simple,
no es que sea buena o mala la entrada, es que la estrategia de hacer martingala es lo que realmente es malo. Y para mí también el tema discrecional a grandes rasgos es malo, porque si no tienes unas pruebas estadísticas, matemáticas, algo científico detrás, que te diga, sí, esto lleva 10 años, 20 años, los años que lleve, o que, bueno, más que lleve, los años que has backtesteado, pues lleva 10 años yendo bien. Pues claro, tienes los números a tu favor, y no hagas, y sin hacer tonterías, sin martingalas, sin cosas raras, y sabes sabes lo que te vas a encontrar, porque tienes números, matemáticas, estadísticas a tu favor a largo plazo y a grandes números. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Bien, agradezco mucho a todos los asistentes pues el interés por el tema que tocábamos hoy, el tema de cómo en mis inicios perdí una cuenta de 1000. Creo que aparte de enseñaros las cosas que se pueden hacer bien, está bien que os enseñe las cosas malas, porque así no caéis en lo mismo que caí yo en mis inicios. Entonces, enseñar las cosas que me hicieron aprender, pero de forma dolorosa, como esta, de cómo perder una cuenta de 1000, creo que es interesante para todos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que le podéis dar a suscribir, y ahora también os podéis hacer miembros del canal, y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.